Hola, hasta ahora habíamos visto cómo sumar fuerzas o cuál era la resultante de fuerzas que actuaban en la misma dirección y el mismo o diferente sentido. Es decir, habíamos visto ejemplos como una fuerza así y otra fuerza en la misma dirección en otro sentido, pues ver cuál era la fuerza resultante. Podía ser esta la resultante, ¿cierto? Veíamos que se restaban en este caso, lo que era la primera fuerza y la segunda. La resultante era F1 menos F2. Si actuaban en el mismo sentido, se sumaban. La resultante era la suma de las fuerzas. Pero hay casos en los que, pues por ejemplo, podemos tener fuerzas en diferente dirección, como podría ser, pues tenemos una fuerza F1 así y otra fuerza F2 de esta manera. ¿Cuál sería la fuerza resultante? Bueno, pues la fuerza resultante sería la suma de estos dos vectores, sería algo así. ¿Cómo hacemos entonces estas operaciones matemáticas? Porque ya no son fuerzas en la misma dirección. Aquí hay un ángulo, ¿vale? Con respecto a alfa, que solemos llamar alfa, que es una letra griega con respecto al origen de coordenadas. Entonces, en el vídeo de hoy, bueno, esto ha sido una introducción, pero sobre todo lo que vamos a empezar es a saber a descomponer las componentes horizontales y verticales de un vector, como puede ser el vector de fuerza. La fuerza es un vector. Entonces, para eso tenemos que introducir algunos temas de geometría que ya deberíais saber, pero que vamos a repasar. Pongamos que tenemos el siguiente triángulo, ¿de acuerdo? Porque necesitamos introducir esto primero hablando de triángulos, ¿vale? Tenemos el siguiente triángulo que tiene este ángulo alfa aquí, ¿vale? Es un triángulo rectángulo. Aquí tiene un ángulo recto, es decir, esto que estamos hablando hay que hacerlo con ángulos rectángulos, no sirve con triángulos escalenos, ni son triángulos rectángulos, ¿vale? Vamos a llamarle a esto A, a la hipotenusa le vamos a llamar a este cateto B y a este cateto C, ¿vale? La hipotenusa es A, el cateto que está en vertical es B y el que está en horizontal es C. Y vamos a definir dos componentes que puede ser que ya os suenen, espero que ya os suenen de clases de matemáticas, porque esto realmente es matemáticas. El seno se llama del ángulo alfa, ¿vale? Es la relación entre el cateto opuesto partido por la hipotenusa, ¿vale? Es decir, ¿cuál es el cateto opuesto? B. ¿Y cuál es la hipotenusa? A. B partido por A. Es decir, el seno de alfa es B partido por A. Y vamos a definir una relación trigonométrica similar, el coseno. El coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo partido por la hipotenusa. Cuando a mí me enseñaban eso, me decían para recordar como regla mnemotécnica que el coseno, como empieza por co, es el del cateto contiguo, que también empieza por la letra co, es decir, el cateto contiguo es C, ¿vale? El coseno es la relación entre el cateto contiguo y la hipotenusa, es decir, es C dividido entre A. Vale, y diréis, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues si tú calculas el seno de un ángulo, por ejemplo, te dan esta longitud de este triángulo y esta, con estas dos, tú puedes calcular el seno de alfa. Y en la calculadora
tú tienes la forma de calcular alfa a través de esto, ¿vale? Hay una función para cálculo de cuál es el ángulo cuando tú sabes el seno de un ángulo, o puedes calcular también cuál es el ángulo a través del coseno de este ángulo, es decir, si te dan el cateto contiguo y la hipotenusa, tú también puedes saber cuál es este ángulo. Y ahí están pues las ventajas de este tema de geometría. ¿Aquí qué es lo que nos va a servir? Bueno, pues porque si aquí en vez de tener este triángulo, esta hipotenusa, ¿vale?, la transformamos en un vector así, ¿vale?, que le vamos a llamar, bueno, imaginemos que es un vector velocidad, ¿vale? Esto lo podremos descomponer en dos vectores, en su componente horizontal, que sería v sub x, y en su componente vertical, que es esta de aquí, que normalmente se suele pintar de este lado, ¿vale? Aquí, v sub i. Si calculáis esta b, es lo mismo que esto. Entonces habríamos descompuesto este vector v en su componente horizontal y su componente vertical, pues sabiendo algunas de estas relaciones, ¿vale? O sabiendo el ángulo y lo que es el módulo del vector, ¿vale? Es como lo vamos a saber a usar normalmente. Nos van a dar el ángulo de nuestro vector y nos van a dar el módulo del vector. ¿Cuál es el valor de la velocidad? Vamos a decirlo así, ¿vale? El módulo. Sabiendo el ángulo y el módulo puedo calcular c y puedo calcular b, que serían lo correspondiente a v sub x y v sub y, a través de estas dos relaciones que ya os digo que es muy importante que las aprendáis.